Bueno, es un placer conversar con ustedes un poquito más sobre el blanqueamiento dental y para terminar la mañana, una mañana espero productiva para todos ustedes, vamos a terminar con el tema, complicaciones durante el blanqueamiento dental. ¿Sí? Ya hemos visto los agentes blanqueadores, cómo se manejan los agentes con diferentes técnicas, el protocolo que trabajamos aquí en Cayetano, los estudios que estamos trabajando aquí en Cayetano, los mitos y las indicaciones que se le dan al paciente, todo sobre el procedimiento. Y ahora vamos a hablar un poquito de que si nosotros, si bien es cierto la doctora Leila dijo que es un tratamiento fácil, realmente es un tratamiento relativamente fácil si es que nosotros conocemos los procedimientos y conocemos de que si no hacemos bien el procedimiento podemos tener ciertas complicaciones. ¿Sí? Yo soy la doctora Lidia Gilen Tai Chujón, más conocida como Gilen Tai. ¿Sí? Entonces cualquier cosita no duden en preguntar. Si bien es cierto, ya hemos hablado toda la mañana de blanqueamiento, sabemos de que hay diferentes procedimientos, que este tratamiento se está volviendo no necesario, pero sí cada vez las personas buscan más este tratamiento porque realmente se está viendo de que tener los dientes blancos o tener una sonrisa bonita aumenta la autoestima de la persona, y al aumentar la autoestima de la persona mejora significativamente la salud mental de esta persona. Por eso es que sí es necesario que nosotros sepamos los procedimientos y las complicaciones que puede tener ese tratamiento, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la mayoría de las técnicas y los productos sí nos demuestran efectividad, es decir, que podemos pasar de este caso a esta situación, ¿sí?, en que todos los dientes van a aclarar. Tenemos que conocer de que existen varias complicaciones que debemos saber manejar. ¿Cuál es una de las principales complicaciones que se nos encuentra? Sensibilidad, es más, la carita acá me está mostrando, ¿no? Pero generalmente todos lo sabemos. Uno de los principales problemas es la sensibilidad dental, pero no es el único. Existen varias complicaciones que si nosotros no las conocemos tampoco vamos a saber cómo manejarlas. Entonces el tema de ahora es mostrar las diferentes complicaciones si es que nosotros no sabemos manejar los materiales. Podemos tener desde quemaduras, problemas en el organismo, problemas en los biomateriales que ya se encuentran en boca y sensibilidad dental. ¿Sí? Vamos viendo uno por uno rápidamente. Podemos tener ciertas quemaduras en los tejidos blandos si es que nosotros no protegemos bien estos tejidos. ¿Sí? Entonces, como hemos visto la técnica, realmente necesitamos proteger todos los tejidos blandos, ya que los peróxidos, los radicales libres de los peróxidos, son cáusticos rápidamente. Por ejemplo, este paciente vino a hacerse blanqueamiento de dientes y terminó con el blanqueamiento de las encías. Y esto realmente causa molestia. Si bien es cierto, ¿todos han hecho blanqueamiento dental aquí? ¿Sí? ¿A quién le ha pasado esto? Levante la mano. ¿A nadie le ha pasado? A todos le ha pasado. O sea, para nuestra suerte, esto se recupera rápidamente. ¿Sí? Pero no deberíamos de causar esta molestia a los pacientes, porque realmente causa quemazón, causa ardor. Y si bien es cierto, tenemos la suerte de que la saliva regenera el tejido, nos ayuda a calmar el efecto de los radicales libres, deberíamos evitar protegiendo estos tejidos blandos. Miren aquí, una forma incorrecta de colocar el protector gingival. Entonces debemos de certificar o verificar de que todo el protector esté cubriendo por completo todo el tejido blando, ya sea encía, papilar, marginal, de la arcada superior, de la arcada inferior, y los tejidos blandos adyacentes tanto de carrillos, labios, lengua, todo lo que es mucosa oral. ¿Sí? En el caso de labios, por ejemplo, si es que nosotros no retraemos correctamente los labios,
la lengua. Puede ocurrir de que el paciente, porque simplemente pasaron los 20 minutos y está totalmente incómodo, quiere cerrar la boca o abrir la boca, y al hacer ese movimiento, este labio puede chocar con el agente aclarador, el peróxido de hidrógeno, y puede ocasionar una quemadura transitoria pero molestosa para el paciente. Entonces lo ideal es de que se retraigan todos los tejidos blandos, tanto de encía, labios, carrillos y lengua, para que no haya ningún contacto de estos tejidos con el agente aclarador. Sí. Disculpe, en la vista anterior, sí, cuando mostró una más atrás, ¿usted explicaría blanqueador? ¿Hay algún problema en aplicar blanqueador en piezas que estén así de alteradas? ¿O no hay? En el caso alteradas, en el lateral, por ejemplo, que tiene manchas cervical. Discúlpame que no veo de lado. En este caso, si en realidad si el paciente, eso es cuestión de diagnóstico, si el paciente tuviese caries activa, en estos casos realmente estaría contraindicado un blanqueamiento, ¿no? En este caso, el paciente realmente tenía lesiones, no lesiones, manchas blancas inactivas, porque sentíamos que la superficie del esmalte estaba lisa. Entonces no habría problema en ese caso. Cuando los pacientes tienen manchas blancas, creo que en la mañana lo conversaron también, en muchos casos el blanqueamiento puede atenuar, pero en otros casos también puede realzar las manchas blancas. Depende del diagnóstico, mucho depende del diagnóstico. Pero de que me vaya a causar un daño, si es que no tiene una lesión activa, en realidad no hay problema. Si tuviese la lesión de caries activa, sí está totalmente contraindicado un blanqueamiento en ese sector. ¿Sí? Aquí va. No, la protección de los cabellos. Y ahorita vamos a ver eso también, porque hay otros casos en donde nosotros que hacemos sobre blanqueamiento, es decir, colocamos mucho tiempo un agente blanqueador, podemos también desestructurar el esmalte y sí causar unas manchas blancas que no serían las adecuadas, ¿no? Bueno, en el caso de quemaduras, ustedes han visto de que generalmente estas quemaduras se van, ¿no? Es decir, la saliva en realidad elimina los radicales libres que se encuentran, que han ocasionado esta quemadura, y la lesión se va. Pero si nosotros queremos acelerar el proceso de neutralizar estos radicales libres, tenemos estos productos como el Neutraliz de la FGM, que tiene dentro de su composición enzimas. Es una concentración de enzimas que tenemos dentro de la saliva, solo que están en una concentración muchísimo mayor, haciendo que la recuperación del tejido sea mucho más rápida. Si bien es cierto, la saliva simplemente puede hacer que la recuperación de la quemazón, mejor dicho, se recupere, utilizar enzimas concentradas nos acelera ese proceso de recuperación. Entonces sería una buena opción de tenerlo si es que nos ocurren estos accidentes, ¿no? Podemos tener también estos accidentes, no solamente son en tejidos blandos, no solamente es en mucosa, en tejidos no queratinizados, sino también en tejidos queratinizados como el de piel, ¿no? Entonces, no usar guantes, el que el paciente no esté protegido también puede ocasionar quemaduras en piel, que para nuestra suerte también son transitorias. Y si quisiéramos acelerar la eliminación de los radicales libres, para que no siga esta quemadura, también podríamos utilizar en este caso agentes neutralizantes, ¿sí? Lo mismo, tener cuidado con el paciente, ¿no? El paciente no se quiere aclarar la cara, se quiere aclarar los dientes. Entonces tener cuidado también aquí. ¿Sí? Lo mismo, que el agente, no sé, ustedes están mezclando y por ahí les llamaron por teléfono, hicieron, se salió, saltó y saltó a la cara del paciente, tampoco. Debemos de tratar de evitar esos casos, ¿no? En tejidos dentales, ¿no? Ya ha habido casos, este caso también lo mostró la doctora Leila, ¿no? En donde si ustedes hacen mucho blanqueamiento, ¿no? Muchas personas preguntan hasta cuánto puedo hacer blanqueamiento. En realidad, si ustedes hacen blanqueamiento de más,
o con concentraciones muy altas y con una y con mucha frecuencia podrían llegar a cambiar la estructura de los prismas del esmalte, haciendo de que ya no se aclare solamente el diente y sí, al haber una desestructura del esmalte, cambiar la forma en que la luz llega al esmalte y el diente ya no se ve con un color proporcionado en toda la cara, ¿no? Entonces tener cuidado con eso también. El blanqueamiento no se puede hacer de forma continua. Y eso viene, muchas preguntas, ¿no? ¿Cuánto de blanqueamiento me puedo hacer? En realidad estudios no existen. Aquí nosotros hemos estado hablando toda la mañana acerca de evidencia científica, pero sí podríamos comparar un blanqueamiento con un bronceado, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿cómo que los dientes quedan blancos después de la aplicación de un agente quedan blancos? Pero ahora, ¿cuántas veces yo me puedo blanquear los dientes? Ustedes lo pueden comparar con cuántas veces yo me puedo broncear. Si comparamos una mujer de 25 años que se va todos los veranos al sur, se solea desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde con Coca-Cola y queda bronceado hermoso, lindo, hermoso, que se va a broncear y se va todos los años a la playa. Tiene a los 25 años un tipo de piel. Si lo comparamos esa piel con una mujer de 50 años que se ha echado toda su vida bloqueador, que no se ha quemado, que no se ha expuesto al sol ninguna vez, al sol. Comparamos la piel de esta mujer de 25 años y comparamos la piel de esta mujer de 50 años, ¿cuál piel creen ustedes que se va a ver más vieja? La de 25 años, ¿no? Si bien es cierto, tuvo un momento que se vio bonita, hermosa, linda, su piel al final terminó envejeciéndose más rápido porque tuvo mayor exposición de radicales libres. Lo mismo pasa en el blanqueamiento. Yo no digo que el blanqueamiento sea malo, simplemente que hay que también dosificar la ración de blanqueamiento. Si ustedes se están bronceando todos los días, van a tener un bronceado lindo, hermoso, pero a la larga su piel va a envejecer más rápido. Lo mismo pasa en el blanqueamiento. Si ustedes hacen blanqueamientos muy seguidos, a la larga la estructura del esmalte, la estructura de la dentina y la salud de la pulpa se va a envejecer con mucha mayor rapidez. Entonces, por eso es mejor tratar de prolongar las sesiones de blanqueamiento, ¿sí? No, lo mismo pasa, ¿no? Cuando colocamos los peróxidos de hidrógeno, los niveles de calcio y fosfato, como ya hemos hablado Eric, en algunos puntos ahí también, que se disminuye la microdureza del esmalte. Si bien es cierto, es momentánea durante el blanqueamiento, es necesario tomar en cuenta que durante el blanqueamiento sí hay disminución de la microdureza superficial y que sí hay una diferencia en la superficie del esmalte. ¿Sí? Hay un aumento de la rugosidad superficial y una disminución en la microdureza. Tener en cuenta que durante el blanqueamiento aumenta la permeabilidad del esmalte y disminuye la resistencia adhesiva. ¿Sí? Entonces estas complicaciones hay que tener en cuenta, porque en el caso de que disminuya la resistencia adhesiva podremos ver de que no podemos hacer restauraciones directas inmediatamente después de un blanqueamiento. ¿Sí? Lo bueno es de que gracias a que estamos en un medio bucal donde tenemos saliva, inmediatamente terminado el blanqueamiento, la saliva vuelve a remineralizar los tejidos dentarios y el esmalte queda como si nada hubiese ocurrido. La superficie del esmalte queda totalmente normal. ¿Sí? Eso creo que lo explicó Eric. Si es que los pacientes le preguntan, ¿el blanqueamiento me debilita los dientes? Ustedes tienen que saber que durante el blanqueamiento sí hay una disminución de la microdureza, sí hay una desmineralización, pero no es, en realidad es mínima, y cuando se termina el blanqueamiento sí hay una recuperación total y realmente esta disminución
de microdureza no va a traer problemas futuros, ¿no? Y lo podemos comparar. Si el paciente me dice, pero si me hace daño, bueno, si tomas una Coca-Cola o si tomas jugo de naranja, el daño va a ser muchísimo mayor a que si tú te haces un blanqueamiento, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Este es un estudio que dice que las alteraciones son proporcionales al tiempo de tratamiento y la concentración utilizada. Es decir, que si ustedes utilizan concentraciones altas, muy continuas, con una frecuencia seguida, es decir, 5 aplicaciones de peróxido de hidrógeno al 40% en una misma cita, probablemente llegan a desestructurar los prismas del esmalte y darle un efecto no positivo al resultado final del blanqueamiento, ¿sí? Tener en cuenta también de que durante el blanqueamiento no solamente aumentamos permeabilidad de esmalte, sino también aumentamos permeabilidad de dentina, que sí es momentáneo, pero que estos aumentos de permeabilidad me pueden atraer el principal problema que tenemos, que es sensibilidad dental, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, que probablemente... ¿Sí, doctor? Mira, yo durante el tratamiento le recomiendo al paciente usar pastas dentales blanqueadoras, pero me dijeron que era mejor usar las pastas desensibilizantes. Sí. ¿Hay alguna contraindicación con lo que yo estoy haciendo? Contraindicación no hay. A ver, también el doctor menciona de que durante el blanqueamiento él indica además las pastas blanqueadoras. Ahora, existen diferentes marcas de pastas blanqueadoras, como lo publicitan. Existen muchas pastas que no son realmente blanqueadoras. Lo uso porque como hay permeabilidad en esmalte, entonces ahí pueden actuar mucho mejor, ¿cierto? A ver, hemos visto, en realidad, ¿quién genera el blanqueamiento dental? Son los peróxidos de hidrógeno, ¿sí? Son los peróxidos de hidrógeno, es decir, los radicales libres del peróxido de hidrógeno van a llegar a los pigmentos y me van a eliminar los pigmentos y el diente se ve más claro. En el caso de las pastas dentales blanqueadoras, existen pastas dentales que sí tienen peróxido de hidrógeno, pero existen pastas dentales que no tienen peróxido de hidrógeno y que tienen dentro de su composición mayor cantidad de abrasivos. Entonces, dicen blanqueadoras porque al tener abrasivos van a eliminar la primera capa de pigmentos que pueda tener el diente, pero no me hace el efecto aclarador. Entonces, si tenemos estas pastas que son más abrasivas, podríamos tal vez, además de que hay un desgaste por el peróxido de hidrógeno, la pasta abrasiva me puede seguir desgastando, hacer una nanoabrasión del esmalte. Entonces, tal vez por ese lado no sería recomendable. Yo estoy hablando lo que teóricamente podría pasar, pero realmente de eso creo que no hay evidencia científica, ¿no, Eric? De desgaste con pastas blanqueadoras abrasivas. Son abrasivos en realidad. En realidad todavía no hay estudios, sería una buena idea de estudios si que lo quiere hacer, pero teóricamente esas pastas es decir, el blanqueamiento con esas pastas no mejora, no hay una mejoría si es, a menos de que fuese una pasta dental o un enjuagatorio, que los hay, a base de peróxido de hidrógeno, me podría apoyar. Pero si son pastas dentales abrasivas, probablemente me puedan complicar, ¿sí? Entonces, fíjense bien cuál es el producto que ustedes están indicando. Aumento de la temperatura intrapulpar. ¿Sí? En el caso de cuando nosotros colocamos los peróxidos de hidrógeno en altas concentraciones, existe un movimiento de fluidos, ¿sí? Un movimiento, ya que hay una penetración de radicales libres, hay movimiento de fluidos y puede haber cierto aumento de temperatura intrapulpar que sí me puede traer sensibilidad, ¿sí? Esa es una teoría. Y si ustedes utilizan luz para activar estos peróxidos de hidrógeno, me pueden aumentar más la temperatura y me pueden causar más sensibilidad. En realidad, la luz está casi, no contraindicada, pero realmente se ve que no hay efectos positivos, ¿sí? Y llegamos, bueno, a nuestra peor complicación, o la más común, ¿no?
El 52% de los pacientes que se realizan blanqueamiento experimentan sensibilidad. Cualquier tipo de sensibilidad, sea leve, moderada, severa, pero más de la mitad de los pacientes que reciban blanqueamiento dental es muy probable que tengan sensibilidad. Este es un estudio, hay estudios que me dicen el 80%, hay estudios que me dicen el 60%, pero realmente el porcentaje de pacientes que pueden tener sensibilidad es muy alta, ¿sí? Y básicamente es porque el operador no está manejando bien el producto, porque no está conociendo el producto que está utilizando. La intensidad es variable, podemos tener desde intensidades muy leves a intensidades muy severas. Eso es independientemente de la concentración. Podemos tener blanqueamientos ambulatorios, es decir, caseros, en donde la intensidad sea muy fuerte, o blanqueamientos en consultorio, en donde la intensidad es muy baja, ¿sí? Eso también nos da que pensar, porque realmente la sensibilidad no solamente depende de la gente que estemos utilizando o la técnica que estemos utilizando, sino también depende del paciente al que nosotros le estemos aplicando, ¿sí? ¿Cómo es que ocurre la sensibilidad dental? Si nosotros nos ponemos a analizar a nuestros pacientes, podemos ver de que la sensibilidad dental por blanqueamiento dental es muy diferente a una hipersensibilidad dentinaria, ¿cierto? No es cierto. A ver, ¿quién se ha hecho blanqueamiento dental aquí? 1, 2, 3, 4, 5. A ver, doctora, cuéntenos, ¿cómo se hizo su blanqueamiento dental? Con cubetas. ¿Y tuvo sensibilidad? Sí, tuvo sensibilidad. Con Colgate Sensitive le bajó la sensibilidad. Ella le hizo el chorrea Colgate. Pero tuvo sensibilidad con una técnica que es relativamente con concentraciones bajas, en donde prácticamente no debería haber sensibilidad, pero la tuvo. Ahora cuéntenos, doctora, ¿cómo fue la sensibilidad? Al frío. Bueno, generalmente, y esto creo que muchos se pueden haber percatado, es de que cuando uno tiene sensibilidad de dientes, en general es, ay, me duelen los dientes, siento frío y me duele, ¿no? Eso es cuando uno tiene sensibilidad o cuando tiene túbulos dentinarios expuestos al aire, al calor, al dulce, siente una sensación de dolor. Pero cuando uno recibe un blanqueamiento, generalmente la sensibilidad no es la misma sensibilidad que cuando tomo algo muy frío o muy caliente, o cuando como un helado ya me duelen los dientes. La sensibilidad por blanqueamiento es muy puntual, ¿sí? Es como si me dieran una mini descarga eléctrica a un diente específico, ¿sí o no? Sadita ha tenido un blanqueamiento también, ¿no? Son como punzadas, ¿no? El blanqueamiento dental da una sensibilidad por punzadas específicas a unos dientes, ¿no? Y es porque lo que pasa es de que el peróxido de hidrógeno, aumenta la permeabilidad, sí, pero el dolor es porque los radicales libres del peróxido de hidrógeno atraviesan el esmalte, atraviesan la dentina y llegan a la pulpa. Entonces, tocan la pulpa y el paciente le siente, o sea, es como si le estuviesen pinchando, no, como si le tocaran la encía, duele un poquito, si te perforaran más, duele más. O lo mismo que pasa, cuando el peróxido de hidrógeno choca la encía, sienten una quemazón, el paciente siente una quemazón en la encía. Lo mismo pasa en la pulpa, el peróxido, los radicales libres llegan a la pulpa, hace una ligera pulpitis y eso duele, ¿no? Es lo mismo que pasa en los tejidos blandos periorales, como en la pulpa. Entonces, los radicales libres llegan a la pulpa, hacen una reacción y el paciente siente ese dolor, que es muy diferente a la hipersensibilidad, ¿no? Este es un estudio también que me demuestra eso. Este es un estudio de un endodoncista, ¿sí? Que él decía,
Si al diente le duele cuando le están haciendo blanqueamiento dental, es porque algo malo le está pasando a la pulpa. Algo debe de estar pasando. Entonces este endodoncista estaba en contra del blanqueamiento, decía no se debe de hacer blanqueamiento porque algo debe de estar pasando a la pulpa. Entonces él tomó dos grupos de pacientes, o mejor dicho, perdón, un grupo de pacientes que iban a recibir tratamiento ortodóntico y que los premolares se iban a extraer. Entonces lo que él hizo fue, en esos pacientes, a unos premolares les hizo blanqueamiento con peróxido de hidrógeno al 38%, sin luz, y al otro premolar del mismo paciente le puso peróxido de hidrógeno al 38% con luz, para ver qué pasaba en estos dientes. Entonces, le colocaba peróxido de hidrógeno a un premolar sin luz, al otro premolar con luz, extraía los dientes, hacía cortes histológicos y veía qué cosa pasaba en la pulpa. ¿Y qué creen que encontró? ¿Qué creen que encontró en la pulpa? Absolutamente nada, no encontró nada, ni con luz ni sin luz. Vio la pulpa, hizo el corte, no encontró nada. Entonces significa que el peróxido de hidrógeno no hace nada a la pulpa, estamos bien, estamos perfectos. Y en este trabajo se concluyó que no pasaba nada con luz o sin luz. Pero en realidad este doctor seguía insistiendo, no, los dientes duelen, algo debe de estar pasando, tengo que mejorar mi diseño de estudio. Y si nosotros nos ponemos a pensar en dónde duele más el blanqueamiento, ¿en qué dientes duele más? Todos saben, en incisivos inferiores, y en realidad sí. Entonces dijo, ya, premolares no pasa nada, a ver, voy a probar en incisivos inferiores. Entonces yo no sé cómo este doctor seleccionó pacientes en donde les iba a extraer los incisivos inferiores. ¿Sí? Iba a extraer incisivos inferiores, entonces hizo lo mismo, hizo blanqueamiento con peróxido de hidrógeno, 38%, lo hizo en incisivos inferiores y ¿qué creen que encontró? Nada. Ahí encontró signos de necrosis pulpar, eso es lo que él concluye en ese artículo. No se asusten, no se asusten. Pero sí, él obtuvo 6 pacientes en donde extrajo los incisivos, hizo los cortes histológicos después del blanqueamiento y sí encontró signos de necrosis pulpar y eso es lo que él concluye. Entonces, este estudio lo muestro porque me demuestra que la sensibilidad también me refuerza la idea de que los radicales libres del peróxido de hidrógeno llegan a la pulpa. ¿Sí? ¿Llegan a la pulpa? Sí. Llegan a la pulpa, sí. Y depende, ¿qué tiene diferente un premolar de un incisivo inferior? El grosor del esmalte y la dentina. ¿Sí? Entonces, a menor espesor de esmalte y dentina, hay mayor probabilidad de que el paciente tenga sensibilidad o que ese diente tenga sensibilidad. Si bien es cierto, este endodoncista concluyó que hay signos de necrosis pulpar con este trabajo, no existe ningún reporte en la literatura de necrosis pulpar después de un blanqueamiento, no existe ni uno. ¿Sí? Lo que sí existe es de que sí hay estudios que llegan los radicales libres a la pulpa, pueden generar un toque, una pequeña inflamación, pero que es reversible. ¿Sí? Si bien es cierto, él concluye esto, realmente todavía no es extrapolable estos resultados a los tratamientos clínicos, pero sí les ayuda a advertir qué podría estar pasando. ¿Sí? Entonces, tratar de que en dientes con menor espesura de esmalte, tratar de que las concentraciones de peróxido de hidrógeno sean menores o que las frecuencias de aplicación en estos dientes sean mucho menores. ¿Sí? Otro punto a tener en cuenta es la composición del gel aclarador. Se hicieron varios estudios, se han hecho varios estudios para ver la sensibilidad y se demuestra que no solamente el peróxido de hidrógeno puede causar sensibilidad, sino la misma composición del gel. ¿Sí? Porque se hicieron estudios en donde a un grupo se les colocaba el peróxido de carbamida en cubetas y a otro grupo solamente un gel que no tenía absolutamente nada en cubetas y los dos grupos tuvieron sensibilidad. ¿Sí? Entonces también hay un factor psicológico del paciente que ya conociendo que se está sometiendo a un tratamiento que todo el mundo, por X motivos, que por internet o porque me contaron, sabe de que puede generar sensibilidad, también tiene esa predisposición a tener sensibilidad. ¿Sí?
Una cubeta mal adaptada también me puede generar complicaciones porque me puede presionar de alguna manera el periodonto, causando una molestia o sensibilidad al paciente que puede confundir a nuestra real sensibilidad dental, ¿sí? Entonces, cubetas tienen que estar bien adaptadas. Si los dientes tienen restauraciones, también nos puede traer una complicación, porque si esa restauración no está bien adaptada, podríamos tener también mayor sensibilidad dental. En este estudio, por ejemplo, comparan pacientes que recibieron peróxido de caromida al 10%, pero otro grupo con peróxido de caromida al 15% y peróxido de caromida al 35%. Sensibilidad en los pacientes que tenían los dientes sanos y sensibilidad en los pacientes que tienen restauraciones. Y siempre los pacientes que tienen restauraciones tienen mayor nivel de sensibilidad, ¿sí? Entonces, tienen que evaluar a sus pacientes y si tienen restauraciones, tal vez advertirles de que podrían tener sensibilidad, ¿sí? Este es un estudio propio, este es mi nombre, ¿sí? En donde quisimos evaluar la efectividad de dos tipos de tratamiento: blanqueamiento en consultorio con peróxido de hidrógeno al 35% y blanqueamiento ambulatorio o casero con peróxido de caromida al 16%. Tomamos 60 pacientes, los dividimos en dos grupos y comparamos cuál era más efectivo, ¿sí? Si un blanqueamiento casero o un blanqueamiento consultorio. ¿Qué fue lo que encontramos? Inicialmente todos nuestros pacientes empezaron, miren, los pacientes que recibieron blanqueamiento en consultorio empezaron con un 7.7, blanqueamiento casero con 7.21, que es alrededor entre C2, D4 y A3. Es decir, todos los pacientes empezaron con un mismo color inicial o un color inicial parecido. Después del tratamiento, los dos grupos bajaron a 1.5 y 1.5, sin diferencias significativas, es decir, de aquí pasaron a 1B1. Es decir, con los dos tratamientos hubo blanqueamiento dental. Y además esos pacientes los controlamos después de 2 años para ver cuál tratamiento me duraba más. Y encontramos que después de 2 años, 1.7, 1.8 sigue siendo B1A1. Es decir, que después de 2 años los dos tratamientos mostraban la misma estabilidad en el color. Es decir, en este estudio concluimos realmente que a los 2 años, utilizando las dos técnicas realmente son igual de efectivas, ¿sí? En cuanto a sensibilidad, miren, los pacientes que recibieron blanqueamiento con peróxido de hidrógeno al 35%, es decir, una concentración alta, 78% tuvieron sensibilidad, y los que recibieron blanqueamiento casero, 66% tuvieron sensibilidad. Acá no hay diferencias significativas, es decir, que es indiferente la frecuencia de sensibilidad, es decir, con los dos tratamientos puedo tener sensibilidad, no importa si es en consultorio o si es casero, ¿sí? Y lo que sí encontramos fue en la intensidad de la sensibilidad, porque nosotros vimos, no solamente evaluamos si tenía o no tenía sensibilidad, sino si había una sensibilidad leve, moderada o severa. Y encontramos que, bueno, esos son valores de niveles de sensibilidad, que los que recibieron tratamiento con peróxido de hidrógeno al 35%, la intensidad de sensibilidad fue significativamente mayor. Es decir, que en cuestión de si el paciente va a tener sensibilidad o no, los dos tratamientos es igual. Con los dos tratamientos puedo tener sensibilidad. Pero en este estudio concluimos que si utilizamos concentraciones más altas, es más probable que la intensidad de sensibilidad sea mucho mayor, ¿sí? Entonces también tener en cuenta eso cuando hagan sus tratamientos. Blanqueamiento con luz. Y justo he visto afuera la lámpara de luz. ¿Ah? ¿Usted la vende? Ay, no, qué roche. No. En realidad, creo que ya hemos hablado
un poquito esto antes, ¿no? Pero la teoría de la luz, o sea, de los físicos dirían que sí funciona la luz, porque la idea del blanqueamiento es de que los radicales libres lleguen a los pigmentos y rompan los pigmentos y el diente se vea más claro. Entonces la idea de la luz es que la luz físicamente va a acelerar esos radicales libres. Entonces al acelerar los radicales libres me va a romper más rápido los pigmentos y el diente se va a ver más claro mucho más rápido. ¿Sí? Esa es la teoría física y ellos dicen que es cierto. Pero cuando vemos todos los estudios, los ensayos clínicos, porque nosotros nos basamos mucho en evidencia científica, no vemos ninguna diferencia significativa entre usar luz o no usar luz. Porque realmente el que aclara los dientes son solamente los radicales de peróxido de hidrógeno que no necesitan una aceleración para quebrar esos pigmentos. Entonces, si yo uso esta luz, la uso para polimerizar la resina que me protege las encías, porque es mucho más rápido porque me polimeriza todo de una. Pero en general, la luz no me va a acelerar el proceso, no me va a dar unos resultados mejores porque el resultado va a ser el mismo. Miren que en el otro estudio estamos comparando peróxido de hidrógeno 35 con peróxido de carbamida 16, son dos concentraciones diferentes y el resultado es exactamente el mismo. Es decir, los dientes se van a ver más claros. Entonces con luz realmente no hay diferencias, y eso no lo digo solo yo, sino lo dicen varios estudios clínicos, y se ha hecho un metaanálisis sobre el uso de luz. Los metaanálisis son los estudios que tienen mayor nivel de evidencia científica. Y miren, ellos concluyen: la luz, no miren primero. Bueno, la luz incrementa el riesgo de sensibilidad dental durante el blanqueamiento en consultorio, y que la luz no va a mejorar el efecto blanqueador cuando utilizamos concentraciones altas. Entonces, la luz no va a mejorar el resultado, pero sí me puede incrementar el riesgo de sensibilidad. ¿Por qué? Porque sí hay un aceleramiento, sí hay un acelerado de radicales libres, y ese acelerado de radicales libres, ¿qué hace? Hace que más rápido llegue a la pulpa. Más rápido llega a la pulpa, más dolor puedo tener. ¿Sí? Entonces, si quieren usar la luz, bueno, es un marketing muy bonito, pero yo no he visto estudio que me diga, no hay ningún estudio que me diga que realmente la luz me va a mejorar el resultado final del blanqueamiento y que sí me puede aumentar el riesgo de sensibilidad. Entonces, estamos hablando ahorita de complicaciones, la luz me puede traer una complicación. ¿Sí? ¿Cómo podemos disminuir esta sensibilidad que ya sabemos que es la principal complicación del blanqueamiento dental? Existen varias técnicas, ¿sí? Hablamos de técnicas pasivas cuando hablamos simplemente de suspender la aplicación del agente blanqueador o de disminuir la frecuencia. Es decir, si estamos usando un blanqueamiento casero donde utilizamos todas las noches durante 10 días, podríamos, y el paciente desde el primer día tiene sensibilidad, podríamos modificar esa frecuencia de uso a uso interdiario, es decir, un día sí, un día no, un día sí, un día no, para que los radicales libres entren de manera lenta y no lleguen a la pulpa. ¿Sí? Si estamos de manera pasiva, si estamos utilizando concentraciones muy altas y el paciente tiene una intensidad muy alta de sensibilidad, tal vez disminuir las concentraciones o disminuir los tiempos de aplicación. Si estoy utilizando mi agente aclarador peróxido de hidrógeno 35% y le pongo una aplicación de 15 minutos y el paciente tiene sensibilidad, mejor disminuimos a una aplicación de 10 minutos que también me va a dar resultados efectivos, pero que tal vez necesite sesiones separadas, más sesiones separadas de menor tiempo de aplicación. ¿Sí? Y hay las técnicas activas que tratan de utilizar agentes desensibilizantes cuando el paciente ya tiene sensibilidad. Agentes desensibilizantes a base de nitrato de potasio, a base de fosfato amorfo de calcio, a base de arginina y así, etcétera, etcétera. Existen varios agentes desensibilizantes.
Para mí personalmente, los agentes que realmente o que tienen nitrato de potasio, ¿sí? Cuando me preguntan, doctora, y si yo le coloco flúor, ¿será que me va a disminuir la sensibilidad? Si pensamos cómo es que actúa el flúor, realmente el flúor no me disminuye la sensibilidad, porque el flúor, ¿qué cosa hace? Hace una barrera protectora realmente al diente, ¿no? Me realiza más el esmalte, pero el flúor no impide que los radicales libres sigan llegando a la pulpa. Entonces, ustedes tienen un paciente que le han colocado blanqueamiento dental, le duele, le pone el flúor probablemente no lo calme. Es más, creo que si muchos lo han usado podrán ver que el flúor no lo calma. Es flúor neutro. Flúor neutro, flúor acidulado, flúor. Sí, flúor neutro. Pero existen los agentes desensibilizantes a base de flúor y nitrato de potasio. Si tiene nitrato de potasio, ese sí. Pero flúor solito, así como lo venden flúor solo para ustedes familiarizar, ese flúor no. Los desensibilizantes que son a base de flúor y nitrato de potasio, ahí sí funcionarían, ¿no? Y de eso tenemos varios estudios de que sí funcionan. Este es otro estudio propio, ¿sí? En donde, si ya sabemos que que 50, 60, 80% de los pacientes van a tener sensibilidad, entonces este trabajo salió con la idea de ¿por qué no colocar los agentes desensibilizantes antes de blanquear? ¿No? Entonces, en este estudio nosotros vimos que en dos grupos, a un grupo le colocamos el agente desensibilizante a base de nitrato de potasio y flúor antes del blanqueamiento, y a otro grupo le colocamos un agente placebo, es decir, un gel que no tenía absolutamente nada antes del blanqueamiento. ¿Y qué encontramos? En el grupo que recibió el agente desensibilizante a base de nitrato de potasio, más de la mitad de los pacientes no tuvo ningún tipo de sensibilidad. Y los pacientes que recibieron placebo, la mayoría de los pacientes tuvo una sensibilidad de moderada a considerable, o severa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el usar un desensibilizante antes me va a disminuir el riesgo de que el paciente tenga sensibilidad. Pero yo no estoy diciendo que me va a eliminar por completo la sensibilidad, pero si es que tuviese sensibilidad, como en estos casos, la mayoría de los pacientes que tuvo sensibilidad fue una sensibilidad leve. Entonces no solamente me puede disminuir el riesgo de sensibilidad, y sí la intensidad de sensibilidad se puede ver disminuida si ustedes usan un agente desensibilizante, ¿no? En este estudio utilizamos un agente desensibilizante a base de nitrato de potasio y flúor como gel, ¿no? Y vemos que funciona. En estos estudios uno podría pensar de que colocar un agente antes me puede afectar el efecto blanqueador o aclarador, pero vimos también en este estudio que después de la primera cita, después de la segunda cita de blanqueamiento, utilizando el nitrato de potasio y flúor, vimos que el blanqueamiento era igual a que si no lo hubiésemos utilizado. Es decir, que no me va a afectar el resultado final del blanqueamiento. Entonces es una buena recomendación. Hablando de sensibilidad, perdón, antes de pasar a esto, no solamente hay geles a base de nitrato de potasio, también hay pastas dentales a base de nitrato de potasio que también pueden ser indicadas antes del blanqueamiento o durante el blanqueamiento para disminuir el riesgo de sensibilidad, ¿sí? ¿Qué otra complicación podemos tener durante el blanqueamiento? Es efectos laxantes y toxicidad si es que el paciente consume este producto. Cuando utilizamos peróxidos de carbamida o de hidrógeno en bajas concentraciones en jeringas, estos productos vienen con agentes espesantes como glicerina, carbopol, que me dan ese efecto gel del producto, pero que si el paciente lo ingiere, tiene un efecto laxante dentro del cuerpo, ¿sí? Entonces, tratar de evitar que el paciente se pase el producto cuando está utilizando las células durante la noche.
Y esa indicación se le debe de dar mostrándole al paciente cuánto de gel se debe de colocar en la férula, porque si se está colocando de más es probable que el gel rebalse y el paciente se lo pase, ¿no? Los peróxidos, si hemos visto, causan quemaduras, son tóxicos, sí, son tóxicos, está demostrado que es tóxico. Pero la concentración que nosotros utilizamos para blanqueamientos caseros o ambulatorios es muy bajita, entonces realmente no podemos hablar de una intoxicación por un gel blanqueador, ¿sí? No hay reportes de casos sobre intoxicación, pero podría generarse en el caso de que el paciente, por ejemplo, se consuma peróxido de hidrógeno en altas concentraciones como las que nosotros utilizamos dentro del consultorio. Entonces, dentro del consultorio nosotros tenemos que manejar los productos, ¿no? Como les decía, ¿no? Debido a la concentración es poco probable que se puedan desmentir niveles tóxicos en el caso de blanqueamientos ambulatorios. ¿Qué me ocurre con los materiales, con las restauraciones que presentan en boca los pacientes si es que nosotros hacemos blanqueamiento? ¿Qué pasa con las resinas? ¿Qué pasa con las amalgamas? ¿Qué pasa con los fenómenos? Si bien es cierto, Eric ya nos habló de las resinas un poquito, y se puede alterar la rugosidad superficial de las resinas. Es por eso que sí sería recomendable que después de un blanqueamiento todas las restauraciones a base de resina compuesta sean pulidas, ¿sí? En el caso de la amalgama, los peróxidos también pueden promover oxidación de restauraciones metálicas, ¿sí? Entonces, igualmente tener ese factor en cuenta. Lo bueno es de que la liberación no excede por lo recomendado, no excede lo recomendado por la OMS, pero tener en cuenta también. Y lo último, si es que tienen restauraciones de ionómero de vidrio, pensar de que el peróxido de hidrógeno va a alterar sí las propiedades de este material porque aumenta la solubilidad del material y pueden haber fracturas o pérdidas de este material después de un blanqueamiento, ¿sí? Podrían necesitar ser reemplazados. Lo último que estábamos hablando con el protocolo de SADIL es, ¿podemos hacer las restauraciones inmediatamente después de un blanqueamiento? No. ¿Por qué no? Porque sí. ¿Por qué no? Uno, ya hemos visto que hay cambios estructurales en el esmalte, ¿sí? Que para nuestra suerte la saliva después remineraliza de nuevo el esmalte y el esmalte está como si nada lo hubiese pasado. Pero durante el blanqueamiento sí hay cambios estructurales que sí me pueden afectar la adhesión. Se lo dicen varios estudios. Pero principalmente la adhesión no se da porque existen los radicales libres del peróxido de hidrógeno que todavía se han quedado dentro del esmalte y la dentina, que hacen de que el adhesivo o la resina no polimerice. Principalmente los radicales de oxígeno. Si hay oxígeno en el diente, ninguna resina polimeriza, ¿sí? Entonces tenemos que esperar a que la estructura del esmalte se remineralice y esperar principalmente que los radicales libres residuales se vayan del diente para nosotros poder adherir. ¿Cuánto tiempo debemos de esperar? ¿Cuánto tiempo debemos de esperar? En realidad, la literatura es muy diversa. Muchos artículos me señalan que puedo esperar 24 horas. Otros artículos me dicen esperar 4 semanas. Pero realmente hay muchos estudios, ¿sí? Y lo recomendable es, no solamente por los cambios estructurales del esmalte, no solamente por la adhesión en el esmalte, sino también por la estabilidad de color. Nosotros tenemos que esperar por lo menos 3 días para que el color final del blanqueamiento sea el color final que el paciente va a tener, ¿sí? El color que tenemos al último día del blanqueamiento no es el color final. Esperamos por lo menos 3 días para la estabilidad de color. Cuando veo estudios que me dicen que puedo esperar 24 horas, son estudios en donde yo utilizo
peróxidos en bajas concentraciones, es decir, peróxidos de carbamida al 10%. Existen estudios que si yo uso blanqueamientos caseros, puedo esperar un día y hacer adhesión después de un día. Pero claro está que ustedes tienen que esperar por lo menos, no solo por la adhesión, sino esperar por la estabilidad de color 3 días más para que le den el color exacto de la resina. Y otros estudios que me dicen 4 semanas de espera son los estudios donde yo veo si es que yo he utilizado concentraciones de peróxido de hidrógeno altas, como los blanqueamientos que utilizan en el consultorio, peróxido de hidrógeno 35, peróxido de hidrógeno 40, debemos de esperar por lo menos, unos estudios me dicen 2 semanas, otros me dicen 3 semanas, otros me dicen 4 semanas. Entonces, realmente tienen que pensar de que inmediatamente después de un blanqueamiento no puedo hacer restauraciones, no, tienen que esperar a que se estabilice el color, 1, se vayan los radicales libres, 2, porque si no el adhesivo no polimeriza, y 3, que la estructura del esmalte de la dentina se recupere, ¿no? Que son en promedio 2-3 días. En general mi recomendación es por lo menos esperen una semana, ¿sí? Para cualquier tipo de tratamiento. Si estamos utilizando concentraciones muy altas, por lo menos 2 semanas, ¿sí? Eso era en cuanto a complicaciones. Si bien es cierto, hemos tenido que resumir todo el tema del blanqueamiento en una mañana, esto demuestra, porque sé que esto no solamente genera más conocimiento, sino también genera más dudas, ¿sí? Entonces, todo lo que les hemos mostrado ahora durante la mañana es un trabajo de años, es un trabajo de investigación que tenemos todo el grupo, no es solo un trabajo propio mío, no solo de la doctora Leila, no solo de Salim, no solo de Eric, sino de todo un grupo que venimos años trabajando. Somos un grupo muy unido, entre docentes, alumnos, predocentes, alumnos del diplomado, alumnos de la especialidad, en donde generalmente nuestra escuela trata de enseñar todos los procedimientos clínicos basados en evidencia científica. Entonces, nuestra escuela propone que todos los procedimientos que realicemos tengan una base científica de soporte, ¿no? Es por eso que los invitamos a que sean parte de nuestra familia. Tenemos cursos abiertos, tenemos cursos libres, tenemos los diplomados y tenemos la especialidad para los que estén más preparados. Así que cualquier duda, no duden en comunicarse, no duden en acercarse y bienvenidos los que quieran pertenecer parte de ellos. Gracias.